Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de El Camino a Casa. Erigida como una magnífica joya, la Catedral de Santa María del Fiore se encuentra en el corazón de Florencia. Se terminó de edificar en 1367 y su enorme cúpula y sus históricas esculturas atraen a innumerables turistas. Mientras la bulliciosa muchedumbre tomaba fotos fuera, en las escalinatas, yo estaba sentado solo en los bancos del santuario interior. Había visitado iglesias por toda Europa y siempre me sentía en ellas como en casa. Ahora frente al sagrado altar rezaba para obtener dirección espiritual. Una multitud de feligreses se arrodillaban para orar también. Tanto los aristócratas como los campesinos caían de rodillas para suplicar al Todopoderoso. Me pregunto qué estarían rezando. ¿Le pedirían al Señor éxito para sus esfuerzos o alivio para sus desgracias? ¿Le pedirían dinero, fama o venganza? O quizás le rogaban amor incondicional. Por mi parte me preguntaba sobre mis propios motivos para viajar. Descuidaba mi responsabilidad con la sociedad al no buscar trabajo. Trataba de librarme de ello a causa de mis debilidades internas. Buscaba en mi corazón. Al principio de mi viaje esperaba romper el hielo, ir más allá de mis inhibiciones y experimentar las alegrías que prometía el mundo, pensando que ello me acercaría más a Dios. Pero ahora sentía que las distracciones del viaje me alejaban de mí. Mi corazón añoraba una experiencia espiritual. Mirando hacia arriba a la cúpula junté las manos y recé en silencio. No sé quién eres realmente, pero sí creo que escuchas mis oraciones, extraño tu presencia. Sintiéndome pequeñito, miré hacia arriba, hacia los enormes arcos de piedra y las dominantes paredes. El sol brillaba a través de los vitrales, iluminando la masiva cúpula octogonal y arrojando un velo de luz tenue sobre los santos de mármol. Acariciado por el sol y rodeado de velas, el altar sagrado resplandecía. Allí había una figura de bronce casi a tamaño real del Señor Jesús colgada de un crucifijo de madera. Esto era un símbolo de que el verdadero amor y la fe traen consigo la buena voluntad de soportar sufrimientos por aquellos que amamos. Arriba en la cúpula, una enorme pintura representaba las miserias del infierno y las glorias del cielo, y la coronaba un Señor resucitado rodeado de ángeles. Mientras miraba hacia el sagrado crucifijo, escuché en mi corazón un pasaje que había memorizado de las palabras de Jesús. Buscad primero su reino y todas esas cosas se os darán por añadidura, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal haciéndome sentir un cosquilleo. Las extremidades se me estremecieron, las mejillas me temblaron y sentí la cabeza hueca y liviana. Invadido tanto por la venganza como por la pena, me sentí de repente perdido y solo como un huérfano. Me imaginaba a los peregrinos que me rodeaban inmóviles como las estatuas que estaban detrás de ellos y que ahora brillaban y parecían respirar. Luego otro pasaje bíblico resonó en mi mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Con estas palabras sentí una lluvia de perdón que parecía bañarme como una nueva vida. Un órgano rompió el silencio y llenó el santuario con un cántico que me elevó el corazón por encima de la punta de la cúpula. Sintiéndome solo y desnudo frente a la presencia del Señor, lloré. Me sentía muy libre. La lucha interna que libré en Londres se había acabado. En aquella confluencia de indecisión escogí de una vez por todas el río que fluía hacia mis aspiraciones espirituales. Sabía que nunca volvería atrás. Aquella noche vagué solo por un bosque y me senté en las ruinas de un antiguo muro divisor. Allí a la luz de la luna toqué la armónica. Compartía mis sentimientos más profundos con el instrumento. Como un amigo querido, escuchaba pacientemente y respondía con una canción que transportaba mi mente a un lugar profundo en busca de consuelo y sabiduría. Mis alegrías, penas y ansiedades me expresaban libremente mientras tocaba blues. Lloraba en voz alta por mi amor perdido, Dios. Las horas pasaban mientras tocaba y tocaba. De repente me asustó la figura de una joven bajo la luz de la luna. Tímidamente se acercó. Me llamo Irene, dijo, y explicó que llevaba horas escuchándome. Tu música me conmueve. ¿Puedo sentarme a tu lado para escuchar tocar? Si quieres, contesté. Tímidamente toqué un rato más, pero no era lo mismo. Luego mi timidez la miré. Irene era todo lo bella que parecía ser una mujer. Cada uno de sus gestos expresaba modestia y gracia.
Se apartó nerviosamente al largo pelo castaño de su delicada cara y dijo con mucha dulzura: «Vengo de un pueblo de Suiza, estoy de vacaciones, busco amigos espirituales». Se le llenaron los ojos color miel de lágrimas. Habló de su desilusión con la gente que había conocido, que solo buscaban placeres egoístas. Me confesó que deseaba estar cerca de Dios. Por tu canción creo que tú también te hayas inmerso en una búsqueda espiritual, por favor dímelo. Hablamos de nuestras vidas y nuestros deseos durante varias horas. Resultaba alarmante cuánto teníamos en común. Las lágrimas hacían brillar sus suaves mejillas. Inhaló profundamente, lo cual acentuó su encantadora figura. Llevo tiempo rezando por un compañero, por favor llévame contigo a donde quieras que vayas. La escuché sobrecogido mientras me proponía de manera sincera que compartiéramos amor mientras buscábamos la iluminación. Concluyó con una mirada tierna. Por favor considera mi petición. Le dije que lo haría. Pasamos el siguiente día juntos visitando museos, paseando por parques e intercambiando nuestros pensamientos. Ella no era como otras mujeres a las que había conocido. Estaba embelesado. Por la noche, mientras compartía pan con Gary en un cerro cubierto de hierba, otra mujer, una desconocida, subió hasta donde estábamos comiendo, me miró a los ojos y me puso una carta en la mano. Mientras se retiraba sola al bosque, vi que la carta era de Irene. Le escribió que a menos que aceptara su petición, sería muy doloroso para ella volver a verme. Si no sé nada de ti, escribió, lo entenderé. Pasé aquella noche caminando solo por el bosque. ¿Esta era una tentación para desviarme de mi camino espiritual o era la única oportunidad de compartir mi vida con un dulce y bello ángel? Pensé en lo extraño que era todo. Horas antes de conocerla en la catedral había tenido la experiencia espiritual más profunda de mi vida y me había comprometido con el Señor ante el altar. Si Irene hubiese llegado un día antes, ¿cómo podría haberme resistido a ella? Era todo lo que habría querido en una mujer y sentí un profundo afecto y atracción por ella. Me lo podía imaginar como mi compañera de vida ideal. No la conocía bien, pero sabía que decirle que no le rompería el corazón y en consecuencia el mío. Una vez más me encontraba en una coyuntura. Había dos arroyos que me podían llevar a la iluminación, uno que me ofrecía el placer de una bella compañera y otro que me llevaría solo, en el que ofrecería toda mi energía a lo divino. Aquella noche caminé y caminé en contemplación y oración. ¿Realmente podría dejar pasar tal oportunidad de amor terrenal? Miré fijamente el cielo lleno de estrellas y pensé en los santos católicos, en las lamas tibetanos y en los yogis de la India que escogieron vivir vidas de renuncia por seguir su pasión hacia la iluminación. Abandonaron los placeres de la vida para contestar el llamado a la dedicación exclusiva. Deseaba seguir sus pasos. Sabía que sería difícil, pero con la ayuda de Dios decidí intentarlo, al menos de momento. A la luz de la luna una lágrima cayó en mi libreta de direcciones mientras tachaba el nombre de Irene. Nunca le hablé a Gary sobre ella. Jamás lo sabría menos que pudiese traducir la melodía de mi armónica. Aunque el verano estaba a punto de terminar y se acercaba la fecha de regresar a la universidad, a la familia y a los amigos en casa, Gary y yo reconocíamos que no podíamos regresar. Nuestra búsqueda de la iluminación apenas había comenzado. Unos cuantos días más tarde nos encontrábamos en Roma. Justo detrás del albergue había un cerro cubierto por bosque en el cual Gary y yo dormíamos bajo la noche estrellada. La mayor parte del día me alejaba de mi amigo en busca de soledad. Un día me topé con un antiguo monasterio y entré en su pequeña capilla. Mientras me arrodillaba y rezaba, un monje de mayor edad me tocó en la espalda. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. Su pelo blanco estaba parcialmente afeitado por la parte de arriba de la cabeza. Era alto y llevaba una túnica marrón limpia, pero hecha jirones, que le caía de una pieza desde los hombros hasta los pies. Llevaba una soga atada a la cintura, así como sandalias de cuero que le cubrían los pies. Su apariencia inspiraba reverencia. Hablando suavemente le dije: «Por favor, su santidad, si piensa que soy digno, hábleme de su camino espiritual». Se sentó a mi lado en el banco y sonrió con gran serenidad. Me crié en una familia aristocrática. Comencé a hablar con una voz profunda y suave. De joven tenía mucho tiempo y me influían terriblemente mis padres. Para ganar aceptación cometía muchos pecados y encontraba placer en la ropa elegante, el vino y las mujeres. Se calló unos instantes, con la voz cargada de arrepentimiento. Mientras estudiaba en la universidad, mi familia entera murió trágicamente en el naufragio de un barco mientras estaban de vacaciones.
Afligido pensé en la futilidad de mi vida avariciosa. Aquello me hizo emprender una búsqueda de entendimiento que me llevó a conocer a un monje de la orden de los franciscanos. Bajo su tutela estudié las sagradas escrituras. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos mientras alzaba las manos hacia el altar. Encontré la salvación por mis pecados y la fuente de la vida eterna en la vida, de las enseñanzas de Jesucristo. La devoción de San Francisco me inspiró y tomé los votos monásticos. Eso fue hace casi 50 años. Incliné la cabeza levemente. Muchas gracias, ¿le puedo hacer una pregunta que me ronda la cabeza? Una ceremonia iba a empezar en la capilla y la concurrencia de gente comenzaba a causar alboroto. Me miró fijamente con sus dulces ojos azules. Las profundas arrugas de su cara reflejaban los estragos de una rigurosa vida de renuncia. Sin embargo, su sonrisa prácticamente desentaba, irradiaba una sutil felicidad que era el misterio de su vida. El servicio va a comenzar pronto, por favor sígame. Me llevó por un pasillo estrecho y bajamos por unas escaleras de piedra hasta sumirnos en la completa oscuridad. Encendió un farol y avanzamos por un túnel de aproximadamente 1 metro de ancho. Las paredes eran de piedra antigua, el techo era bajo y el olor húmedo y mohoso. Un murciélago chilló al pasar frente a mi cara. En la oscuridad el monje murmuró: «Lo estoy llevando a un lugar donde me encanta rezar». Sus palabras resonaban como nuestros pasos. Entramos en un cuarto aislado. La llama del farol iluminaba tenuemente la celda de 2,5 metros cuadrados, que solo tenía un crucifijo de madera en la pared, un banco y también de madera. Sonriendo me preguntó: «¿Es esto lo suficientemente silencioso para usted?». Me sentía bendecido por estar allí y se lo dije. Nos sentamos en el banco y el monje puso el farol entre nosotros. Entonces le revelé algo que había tenido en mente desde que llegué a Europa. Provengo de una familia judía y honro nuestra fe. De pequeño me marcó la devoción que mi abuelo sentía por el judaísmo. Mientras viajaba adquirí inspiración y sabiduría gracias al estudio de la Torá y de la Cábala. Al mismo tiempo la vida y las enseñanzas de Jesús me conmueven hasta las lágrimas. Su sabiduría, la compasión y el amor que siente hacia Dios me afectan profundamente. Me puse un poco nervioso, pues nunca había compartido abiertamente estos pensamientos con nadie, pero el monje me tranquilizó con sus tiernos ojos. La historia nos habla sobre la persecución de los judíos por parte de los cristianos. Hay cristianos que desprecian profundamente a los judíos por haber sido los asesinos de Jesucristo, y personalmente yo he tenido que sufrir dichos sentimientos. Sin embargo, hay algunos judíos que mantienen una actitud condescendiente hacia los cristianos, rechazando a Jesucristo como algo poco relevante. Los recuerdos del pasado me interrumpieron. Mirando fijamente la tenue luz del farol, le pedía respuestas. ¿Por qué hay tanto conflicto entre los que aman al mismo Dios? ¿Acaso traiciono mi esencia judía al sentir reverencia por Jesucristo? El anciano monje puso su mano sobre la mía. Miró hacia el cielo buscando palabras y luego cerró los ojos en silencio. Después de un rato los abrió. «Hijo mío, solo hay un Dios. Todas las religiones nos enseñan a amarlo y a obedecerlo. Debido a la fe superficial, el ego y la política, la gente se pelea por diferencias superficiales. En mis 50 años de meditación, oración y caridad he descubierto que el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. Hay santos en las distintas tradiciones espirituales que sacrifican sus vidas por el amor de Dios y a la buena voluntad hacia el hombre». Se tocó la barbilla y, sumido en un pensamiento profundo, su voz tembló. «Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios y mi Salvador. Quizás sea la voluntad de Dios inspirar a los judíos creyentes con una creencia distinta a la mía». Después dijo que Moisés y los profetas nos enseñaron a amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y alma. Jesús enseñó lo mismo y no vino para cambiar ese mandamiento, sino para llevarlo a cabo. ¿Por qué debería haber odio y peleas?, continuó. Un camino puede recorrerse de distintas formas, pero el reino de Dios es la meta que todos compartimos. Son los hombres de mente pequeña los que crean la confusión. Me soltó la mano y afectuosamente me dio unas palmaditas en la cabeza. «No te preocupes, hijo mío, eres sincero. Dios te guiará». Sus palabras me llegaron al corazón. Otro día, Gary y yo encontramos un monasterio en el que los monjes meditaban en catacumbas repletas de los esqueletos de sus antecesores.
En algunas de estas salas se apilaban cientos de cráneos o partes de esqueletos humanos a lo largo de las paredes. En otras, los huesos se colocaban artísticamente para hacer diseños florales, muebles y candelabros. Le pedimos a un monje anciano que estaba sentado a nuestro lado que nos explicara. Aquí contemplamos la temporalidad del cuerpo y sus apegos. Esto nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne y a refugiarnos en el reino de Dios. En lo más profundo de las catacumbas, un grupo de esqueletos vestidos de monjes señalaban un cartel que decía: «Como eres ahora solías ser, como eres ahora serás». A pesar de estos encuentros espirituales, el mundo material continuaba llamándome. Una tarde, Gary y yo entramos en una librería de Roma. A menudo visitábamos librerías y hojeábamos libros al azar buscando pasajes inspiradores. Hoy un libro me llamó la atención: cómo tocar el blues con la armónica. Cuando lo hojeé, encontré lecciones sobre los estilos de los grandes maestros del arte y canciones de mis músicos favoritos. Sería un manual perfecto con el que viajar, pero no tenía dinero para comprarlo. ¿Encontraría de nuevo un libro así? Lo dudaba. Mi naturaleza inferior se apoderó de mí. Cuidadosamente mirando a ambos lados, deslicé el libro discretamente bajo mi chaleco y salí. Cuando regresamos a nuestro apartamento en una montaña del bosque, le revelé mi secreto a Gary. Sonrió en aprobación. Un día después visitamos la Basílica de San Pedro, cuando el Papa estaba dando el sermón. Las horas pasaron mientras vagábamos por Roma y nos topamos con una hermosa iglesia. Sentados en pesados bancos de madera intrincadamente esculpidos, pasamos una plácida hora meditando y rezando en un cavernoso santuario tenuemente iluminado con velas. Luego, haciendo dedo, llegamos a una transitada intersección romana. Allí Gary me reveló orgullosamente un crucifijo de madera intrincadamente tallado. Lo sostuve en mis manos y me maravillé de su belleza. ¿De dónde lo sacaste?, le pregunté. Del confesionario de la iglesia, contestó Gary alegremente. ¿Qué? Se lo lancé bruscamente. ¿Robaste esto de la casa de Dios? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Me avergüenzo de ti. A Gary casi se le salen los ojos de la furia. Monk, ¿quién eres tú para sermonearme? ¿Acaso no robaste ese libro de armónica? No seas hipócrita. Tenía razón. Me sentía avergonzado y derrotado. No tenía derecho a criticarlo, pero tenía que expresar lo que sentía. Sí, lo robé, pero de un lugar que produce dinero, no de un lugar sagrado. A Gary lo invadió la ira. Alzó la voz por encima del ruido del tráfico y protestó. La iglesia es una de las mayores empresas con fines de lucro del mundo. Produce millones de dólares, mientras que la librería probablemente pertenezca a un creyente que lucha para pagar los gastos. Mientras discutíamos, una muchedumbre de peatones nos rodeó y los autos se paraban para ver el conflicto. Yo forzaba la voz para que me escuchara por encima del ruido de los autobuses. Quizás tengas razón, pero de todos modos adoramos a Dios en esa iglesia. No puedo soportar que hayas robado en un lugar como ese. Por favor, hermano, devuélvelo, hazlo por mí. La furia de Gary se transformó en una sonrisa tranquila, me abrazó y, disculpándose, aceptó devolver el crucifijo. Yo también lo siento, Gary, sé que estoy equivocado, pero muchísimas gracias. Gary y yo hicimos dedo hasta la iglesia para devolver el crucifijo robado. Regresamos tarde a nuestro campamento en el bosque. Nos reímos de nuestra discusión y estuvimos de acuerdo en que había estrechado nuestra relación y había demostrado nuestra lealtad. Mientras estaba boca arriba en mi saco de dormir, miré larga y fijamente las estrellas y me preocupé. Soy hipócrita. ¿Acaso no fueron hipócritas los que llevaron a Jesús a ese crucifijo? Cuán deshonesto es predicar y no practicar. Rompiendo el silencio como si estuviese leyéndome la mente, Gary dijo: Monk, por favor, no devuelvas el libro de armónica. A todos les gustan las nuevas canciones que tocas. Me quedé con el libro hasta que aprendí todo lo que pude de él. Justo antes de irnos de Roma, regresé a la librería, puse el libro de vuelta en el estante del que lo había robado. En Roma, como en muchos otros lugares, me refugié a orillas del río mirando al otro lado del Tíber. Reflexioné sobre cómo este río había fluido durante el auge y la caída del Imperio Romano, y desde entonces las generaciones y las civilizaciones habían perecido y los magníficos edificios de Roma se habían convertido en ruina. Sin embargo, el Tíber seguía fluyendo, cargando la sabiduría que yo deseaba tener. Mientras observaba la corriente, pensaba en las alegrías, las penas y las dificultades que había pasado en Italia.
Recordé el robo que sufrió el pobre Jim, nuestro soldado benefactor. Recordaba la inestimable bendición que recibí en la catedral de Santa María del Fiore. Mis pensamientos luego se desviaron hacia Irene, aquel dulce ángel que había juzgado como un obstáculo hacia mi destino. En las agitadas aguas del Tíber escuchaba las palabras de sabiduría del monje franciscano en la oscura cámara subterránea. Con vergüenza recordé mi hipocresía al robar y después condenar a mi mejor amigo por haber hecho lo mismo. Durante todo lo que pasé había sentido una mano divina que me daba lecciones de gran valor. Mientras el agua fluía pensé en la vida de San Francisco. En su juventud despreciaba a los leprosos. No obstante, cuando fue tocado por la gracia de Dios, besó la mano de un leproso con compasión y deseo de servir. Un llamado en mi mente me dijo que visitase Asís. Me separé de Gary unos días y emprendí el peregrinaje. Una vez allí, leí historias sobre la vida de San Francisco en los lugares en los que se desarrollaron. Francisco, hijo de un mercader rico, había servido como soldado cuando era joven, pero en 1205, mientras oraba en el convento de San Damián, el Señor Jesús le pidió a Francisco desde el crucifijo de la iglesia que restableciera la iglesia que decaía. Fue un momento de transformación. Comprometido con una vida de pobreza, humildad y devoción impuesta por él mismo, atrajo a muchos devotos. En el convento de San Damián pasé varios días contemplando la transformación de San Francisco. Cuando visité la casa en la que vivió de niño, vi el armario en el que su padre lo había encerrado por miedo a que renunciase al mundo y desde el cual engañó a su madre para que lo dejase salir. Vi la Catedral de Los Ángeles, donde comenzó su ministerio y en la cual años después expiró. Regresé a Roma, donde estaba Gary, y me llevé en el corazón la inspiración de la renuncia, la compasión y los éxtasis de amor espiritual de San Francisco. Desde Roma hicimos dedo hasta Nápoles y luego hacia la legendaria ciudad de Pompeya. Me llamó la atención el hecho de que fuera una ciudad próspera hasta que el Vesubio entró en erupción. Ahora, siglos después, caminábamos por las ruinas de la antigua civilización, maravillándonos de todo lo que había excavado de entre las capas de lava solidificada. Moldes perfectos de seres humanos se formaron en las cenizas. Los animales, los edificios, las calles y cientos de artefactos se preservaron en la lava endurecida. Me vi perdido en mis pensamientos. ¿Qué podríamos aprender de la tragedia de Pompeya? En cualquier momento podría ocurrir un desastre. Con nuestra autocomplacencia fracasábamos en comprender la temporalidad de todo lo material. Pensé en la parte bubónica que había devastado Europa, en la bomba atómica que arrasó con Hiroshima, en los terremotos e incendios que habían destruido ciudades en Estados Unidos. A través de la historia de la humanidad, el poder de la naturaleza se lo lleva todo. ¿Por qué posponer la búsqueda de la eterna joya del entendimiento? Ahora es el momento. Como el Vesubio que entró en erupción y dejó toda una civilización en cenizas, un compromiso exclusivo con el camino de la espiritualidad y con dejar todo en las cenizas de mi pasado, entró en erupción en mi corazón. Shila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.